Iglesia, para mi pastor local, anfitrión, nuestro hermano Elber y familia, y a cada uno de los que hoy nos hemos congregado en este lugar, bienvenidos. ¿Cuántos estamos contentos en el Señor? Gloria a Dios. Leamos la palabra de Hebreos 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Gloria a Dios. Dando un gloria a Dios se puede sentar. Bueno, esto es un evento misionero perfilado desde las Dorcas y hoy le tocó un Dorco. Es una bendición. Me acuerdo precisamente ahora de una oportunidad que me dijeron: hermano, ¿qué cargos ocupó en la iglesia? Pues empecé a sumar desde el 2004 hasta hoy. Uy, hermano, solamente me faltaba Dorcas, pero también me invitan. Y qué bendición poder hablar hoy de los valores y principios elementales que hacen de una familia un propósito misionero. Dígalo conmigo: mi familia un propósito misionero. Amén. Yo soy un convencido que si en la iglesia hay 100 bautizados, los 100 debemos ser misioneros en el Señor. Se acabaron los amenes, poquiticos. Porque el Señor dice que nos llamó de las tinieblas a su luz para que anunciemos las virtudes. Y Dios es el que hace la obra. A veces uno dice: ¿yo qué voy a decir? Y si me preguntan, y es difícil la pregunta, ¿qué respuestas voy a dar? Pero el Señor dice que no tengamos miedo porque Él dará palabras. Claro, Él va a recordar y va a dar palabras de lo que cada uno en la gracia del Señor también ha escudriñado en la Escritura. Amén. Y aquí inicialmente hay 4 palabras que para mí se convierten en 4 principios demasiado importantes desde que la iglesia nació hasta hoy. Y ahí podemos enumerar el primero: amor. Si nos vamos a hablar del fruto del Espíritu, la primera virtud del fruto del Espíritu es el amor. Si nos vamos a hablar del vínculo perfecto, habla del amor. Y si nos vamos a la carta de Pedro para hablar del proceso de madurez espiritual, dice que a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal, pero a ese afecto fraternal amor, porque si no le ponemos amor a lo que estamos haciendo no hay fruto. Principio universal, el amor. ¿Por qué? Porque aunque muchos no amen, el amor es una naturaleza. Ahora, Dios no solo tiene amor, la Biblia dice que Dios es amor. Nos convenció de justicia, de juicio y de pecado para que viviésemos el Evangelio, porque nos amó con amor eterno. Nos empezó a moldear la conciencia, a moldear los sentimientos y a renovar el espíritu de nuestro entendimiento, y eso fue por causa de su amor. El amor más grande está definido en un libro, y es la Biblia. La Biblia es la expresión del amor de Dios hoy hacia el ser humano. En alguna ocasión una señora me dijo: todos me dicen que tienen la verdad, ¿usted me va a decir lo mismo? Le dije: no, porque la verdad es revelación. Y va a encontrar esa revelación cuando se vaya a orar. Porque Dios dice que nuestro Padre que conoce los secretos nos recompensará en público. Entonces, primero, pídale a Dios revelación de la verdad que produce salvación. Y después de haberse encerrado y haber hablado con Dios, abra las Escrituras y empiece a comparar todos los movimientos religiosos que conoces hasta hoy con Hechos de los Apóstoles, los primeros años de la iglesia. A los 6 meses ya esa persona estaba pidiendo bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Amén.
Entonces, yo soy otro convencido que repito mucho esta frase, y es que la Biblia no es para contender. Si es la expresión del amor de Dios, es para sanar, es para bendecir, es para orientar, es para educar. Y si hay algún necio, confrontarlo, pero con el amor de Cristo. Porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. En otras palabras, sin amor, nada soy. Pablo en la carta también dice: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si tuviese la ciencia, si tuviese dones, toda la sabiduría, si aún ofreciera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que el amor en el cristiano no es una opción, es una necesidad. Y yo recuerdo con nostalgia una experiencia. Estaba un hombre predicando inspirado, y en la última silla, hagamos de cuenta ya donde se ubicó mi pastor hoy, que él está haciendo un bonito trabajo desde allá. Pero esa vez a mí me impactó fue que el hijo del hermano que estaba predicando, con una actitud extraña, se hizo en la última silla. Yo digo, no entiendo. No entiendo por qué, si el mensaje es bonito, si Dios está obrando por su palabra, ese muchacho tiene esa actitud. Pero cuando le pregunté, me dolió más la respuesta. Yo no era pastor todavía, pero eso me inquietó y le pregunté: ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Es por el mensaje? Dijo: no, el mensaje no es el problema. El problema es mi papá. Yo quisiera que eso que dice allá parado, lo viva con mamá en casa. Oiga, eso me dejó. Nosotros podemos ser coherentes cuando amamos lo que hacemos y cuidamos lo que podríamos llamar el debido proceso para ser efectivos en lo que declaramos en Dios. Y para eso voy a hablar de 6 herramientas. La primera, saber oír. La segunda, entender. No puedo creer, asimilar y procesar para ejecutar algo que no entiendo. Oír, entender, creer. Si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva y obedecería. ¿Sí? Oír, entender, creer, obedecer. Y si nosotros amamos nuestro proceso como familia, entendemos lo importante de estas 5 herramientas. Bueno, 6. Oír, entender, creer, obedecer. Jesús condicionó la amistad de los 12 si obedecían. Y les dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os diga. Si yo quiero ser amigo del gran rey, estoy condicionado a la obediencia. Amén. Y también dijo que se podía probar el amor en la obediencia. Y dijo algo muy interesante en una ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardarlos es ponerlos por obra, ser oidores de la palabra y hacedores de esa palabra. Digamos todo: gloria a Dios. Para poder vivir esas herramientas y poder tener sanos los procesos, lo más importante es poder amar. Si yo amo a Dios, Él direcciona todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hago. ¿Cuántos lo creen? Cuando yo estaba en ese internado y hice mi primera oración sin que nadie me mandara, a veces las mismas problemáticas nos forzan a buscar a Dios. Y Dios tiene sus métodos perfectos para tratar con nosotros. Y recuerdo que en ese momento le dije: Señor, te entrego lo que soy, lo que tengo y lo que hago. Luego me senté aparte, más tranquilo, a reflexionar
el compromiso tan grande que había acabado de hacer. Si le digo que haga el control total de lo que soy, de lo que tengo y de lo que hago, es porque le entregué mi voluntad. Y eso hicieron todos los hombres consagrados de la Biblia, al punto de que hubo uno que pudo decir: ya no vivo yo. O sea que también entregó lo que era, lo que hacía, entregó su voluntad. Amén. Nosotros tenemos otro principio importante aquí, que es la verdad. ¿Quién murió por la verdad? Jesucristo. ¿Y se lamentó? Antes dijo que veía el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Oiga, de tal manera amó Dios al mundo. O sea que el amor va ligado a la verdad. El que ama no miente. Gracias por ese amén. El que ama no miente. Es veraz. Se guarda en Dios, se esfuerza, pero no miente. Amén. ¿Por qué mataron a la mayoría de los apóstoles? Por la verdad. Uno fue aserrado, otro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Y así otro fue abandonado en Patmos para que se muriera, pero Dios de allá lo libró. Y fue el único que no murió por opresión de las manos humanas, sino ya por la largura de su edad. Juan, conocido también como el apóstol amado. Pero uno se pone a mirar, ¿por qué apedrearon a Pablo en una ciudad y lo dejaron a las afueras de la ciudad pensando que lo habían matado? ¿Por qué? Por la verdad. Porque confrontaba. A veces decir la verdad implica confrontación. ¿Y a cuántos nos gustan que nos confronten? ¿Seguro? Eso que a uno lo confronten y que con la palabra de Dios lo hagan llorar y le estremezcan el alma, no es que nos guste de a mucho, pero es una necesidad. Dios al que ama disciplina, y parte de la confrontación a la que Dios nos ubica es cuando nos disciplina, porque la disciplina nos hace crecer. ¿Y a cuántos Dios en algún momento nos ha confrontado por medio del mensaje? Tanto que alguien en una ocasión me dijo: venga, ¿y a usted quién le contó? ¿Y a mí quién me contó qué? Dios, que usted acabó de describir mi vida en el sermón y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando con esa persona. Porque Dios usa la verdad con amor para confrontar y poder sanar. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor. Por estar casi convencido de la verdad, un rey llamado Agripa se condenó. Casi convencido. El casi no es suficiente. Estaba el apóstol Pablo en la cárcel y lo llevaron al Areópago, lo que hoy llamamos tribunales de oficio para asuntos legales y jurídicos. Y en ese lugar Pablo relata su conversión y le dice al rey, terminando el discurso: oh rey Agripa, yo sé que tú crees. ¿Y sabe qué le dijo el rey? Por poco me persuade a ser cristiano, y por poco se condenó. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo en el afán de predicar la verdad? Quisiera que por poco o por mucho todos fuesen como soy yo, a excepción de estas cadenas. Lo tenían atado como si fuera un hombre peligroso. Pero las cadenas y la cárcel no le impedían seguir hablando de la verdad. La carta de los Efesios, en su gran mayoría, fue escrita desde una celda. Oiga, estaba en la cárcel, privado de todo, y desde ese lugar inspiró doctrina en el Espíritu Santo para formar la iglesia afuera. Lo que puede hacer el amor de Dios y la verdad de Dios. Amén. Si uno se pone a mirar, no sé cuántos han leído el libro de la historia que no termina ya casi, bueno, hay 2 tomos. Y ahí uno ve que hay hermanos que por la verdad fueron desplazados violentamente.
en los inicios de la iglesia en Colombia, que en muchos lugares de varios departamentos llegaban, forzaban el pueblo, los sacaban del salón y les quemaban el salón. Y en muchas oportunidades, mientras estaban cantando y alabando a Dios, empezaba la lluvia de piedras sobre el lugar de predicación. ¿Por qué? Porque la verdad siempre ha sido perseguida. Saulo, antes de convertirse, ¿qué estaba haciendo en el capítulo 8? Recibiendo cartas de los principales, de las autoridades, de los ancianos, escribas y fariseos de la época, para prender y poner en la cárcel a todos los que invocaban el nombre de Jesucristo. Y no solo eso, a los que no metía en la cárcel, los mataba. Oiga, era terrible. Y él mismo lo testifica en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, cómo él consentía en la muerte de Esteban y guardó las ropas de aquellos hombres que le quitaron la vida. Ese era Saulo de Tarso. Pero como Dios es amor eterno, a ese que era un enemigo de la fe, que era un enemigo de Dios, que era un enemigo de la iglesia, lo constituyó apóstol y predicador del nombre de Jesús a los gentiles. El amor humano y la verdad humana tienen límites, pero el amor y la verdad de Dios son ilimitables. Tanto así que después vemos a ese hombre transformado diciendo: con el mayor placer gastaré lo mío y me desgastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más fuese amado menos. Y cada que les hablaba duro por ciertas particularidades de conducta, dice él en los relatos del sufrimiento y los padecimientos de un apóstol, varias ocasiones 40 varazos menos uno. Fue náufrago, fue preso, sufrió muchas cosas, pero todo lo hizo por la verdad en el amor de Dios. ¿A cuántos nos está hablando Dios hoy? Vean, usted puede faltar muchas cosas, pero que no falte el amor de Dios y la verdad de Dios. Amén. Otro principio supremamente importante, la unidad. La Biblia dice: ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cierto que sí hace esa pregunta? También habla que procuremos la unidad del Espíritu, que haya en todos un mismo sentir, como también lo hubo en Cristo Jesús. Eso habla de una unidad de propósito, de una unidad de visión, de una unidad de enfoque en lo que Dios quiere que hagamos, como familia, como cristianos, como parte activa del cuerpo de Cristo, como servidores. Pero ¿qué es lo que el enemigo más busca dañar en el pueblo? La unidad. Porque la Biblia dice: cuán bueno y cuán hermoso, cuán delicioso es habitar juntos y en armonía. Y más adelante dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El diablo sabe que si los pone a pelear, se perdió la bendición. Ay, bendito. Poquitos amigos. Es por eso que uno debe cuidar la unidad. Cuidar la unidad. Amén. A uno le da a veces nostalgia de ver situaciones, y eso que se escucha en el mundo es normal, pero que se escucha en la iglesia me preocupa. Lo masco, pero no lo paso. Dice: Dios mío bendito. Esos términos no deben existir entre nosotros, porque a paz y a amor nos llamó Dios. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor. Aleluya. La unidad es necesaria para ver la gloria de Dios. Ejemplo, la orden del Señor para llenarnos de promesas y de la unción del Espíritu Santo fue: quédense en Jerusalén, uniditos, en armonía, juntos.
hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿A cuántos se les apareció con pruebas indubitables? A más de 500 hermanos. Pero ¿cuántos se quedaron en perfecta unidad esperando la promesa hasta la fecha de Pentecostés? ¿Y qué pasó con el resto? Yo siempre me he hecho inquietud, ¿será que a veces pasa lo mismo entre nosotros? Dios a todos nos invita a cuidar la unidad. Pero el hecho de que alguien no se quiera unir no significa que yo me voy a desunir. La unidad empieza conmigo. Si otros no se quieren unir, yo me uno, me involucro, participo. ¿Qué pasó cuando ellos se conservaron en unidad, en armonía, en lo que llamamos koinonía también? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ese día se repartieron dones, talentos, ministerios, capacidad. Y fue tan gloriosa la experiencia que un hombre del vulgo, sin muchas letras, entregó un mensaje. Y se bautizaron 3,000 personas en el nombre de Jesús de Nazaret. Vale la pena cuidar la unidad. Cuando cuidamos la unidad, hay avivamiento en la familia, en la iglesia. Y no se le haga raro que cuando usted está en unidad, el enemigo quiera buscar la manera de dañarlo para que dañe a otro. Porque sabe que si usted cuida la unidad, la bendición está asegurada. Amén. Y en estos 4 principios de los que he querido hablar hoy, traigo uno que es la autoridad. Pero no la autoridad humana, porque con la autoridad humana perdemos el año. Voy a hablar un poquito del campo de acciones donde permanezco la mayoría del tiempo. Ahorita por trabajar espiritual y psicosocial, aunque tengo menos cárceles, se me multiplicó el trabajo. Y estoy todos los días en un centro penitenciario. Cuando no es en alta seguridad, es en mediana. Y hay momentos en donde me entregan la comunidad terapéutica gente agresiva, gente violenta, gente que ha apuñalado a la que está en convivencia. Y me dice la psicóloga, pastor, es que si entramos a un uniformado, ese es el detonante para que ellos se enojen. ¿Qué hacemos? Yo los atiendo. Pero no soy yo. Es Dios por el poder de su Espíritu Santo que da la gracia para poder administrarlos. Y ese que estaba depresivo, y ese que se quería suicidar, y ese que quería pegarle una puñalada al compañero, ahora está recibiendo doctrina para ser bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret. No es la autoridad humana, porque con la autoridad humana perdemos el tiempo. Yo he visto hombres a punto de alcanzar grandes éxitos en la gracia de Dios, y por un desliz de querer hacer las cosas en su propia autoridad, en su propia sabiduría, y hacerse sabios en su propia opinión, se han caído. Conocí a un muchacho hace poco, líder de planta en una estructura de una fundación cristiana. Ya le habían entregado la carta como comisionado para abrir una nueva sede. Y esos días llegó alguien nuevo a la fundación, lo provocó, lo trató mal, y él no usó la autoridad del Espíritu, sino que se fue en la carne y fracasó, y tocó devolverlo para la escuela de liderazgo. En la escuela de liderazgo tuvo otro problema. Ahorita están en Medellín retomando proceso de cero. La autoridad humana en cosas espirituales no funciona. Aquí lo que nos permite trascender es la autoridad de Dios. Y la pregunta, ¿y cómo recibo yo ese poder y esa autoridad de Dios? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hace un tiempo ya importante, antes del traslado del hermano Guillermo allí en la fundación, se presentó un problema. Y todos empezaron a igualarse a voces, y otros ya empezaron a igualarse en cuerpo, y cuando me di cuenta ya habían unos cogiendo los cuchillos de la cocina.
Entonces, ahí ya no sirve la autoridad humana. Porque uno de los que estaba empezando a empujar con el cuerpo y estaba rojo y los ojos bordados, era el director de turno, en la autoridad de la carne. Recuerdo que en ese momento me habían invitado a desayunar, corrí mi plato, me puse de pie y alcé mi mano y dije: hay inmenso poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y luego de decir eso, ubiqué a uno de los que estaba con él en ese pobre y se sienta, y el que está al otro extremo también, y toda la casa se quedó en silencio. Eso no es la autoridad humana, es la autoridad de Dios. Porque yo me veo entre ese poco de muchachos y soy el más chilenguito, el más flaquito y chiquito, y el que menos sabe de calle. Yo humanamente no me les puedo igualar, ni acaba. Lo mismo si me voy a hablar con un pluma de pato y me voy en contra de él, pierdo el año en la autoridad humana. Pero si nos vamos con la autoridad de Dios, pasan cosas gloriosas. Yo les había contado hace un tiempo que cuando iniciamos trabajo en el patio 5 fue un desafío y hasta amenazas tuve en ese patio. Ahora, la semana pasada tuvimos la oportunidad de que el mismo pluma del patio dijera: pastor, háganos un culto para todo el patio y nadie se quede en la celda. Y tuvimos a más de 400 hombres recibiendo la palabra con devoción en un solo patio. Dale ese aplauso con el alma al Señor. Así que cuando usted vaya a proceder, cuídese de hacer las cosas no en su voluntad, no en el ánimo de su carne, no en su capacidad, sino en la autoridad que proviene de Dios. Amén. Bueno, uno se emociona hablar de esto. Y de todas las diapositivas solo vimos una, pero creo que con eso es suficiente. Amor, verdad, unidad y autoridad. Si usted atesora estos principios en la práctica, no va a fracasar. Amén. Los escogí así solamente porque a la luz de la Escritura pude ver que son los principios que le han permitido a la iglesia sostenerse 2 milenios. Gloria a Dios. Así que son importantes. Estemos de pie, iglesia. A veces uno escucha a ese muchacho en casa, o a esa hermana, o a ese hermano: es que en la casa no hay amor. Pero si algo debe abundar en el hogar del cristiano, es el amor de Jesucristo. ¿Cuántos queremos decirle: Señor, yo quiero abundar en ese amor? De pronto alguien dice: no, pero es que hablan de verdad, pero yo me siento como enredado. Pero Dios no enreda a nadie. Dios, con su palabra, que es verdad absoluta, salva, bendice, santifica, regenera, reconstruye. Por eso quiero que estemos de pie y le digamos al Señor: Señor, dame amor y enséñame a vivir en verdad, cueste lo que cueste. A los antiguos les costó vivir la verdad, pero nunca renunciaron. Pablo sabía que Nerón le iba a quitar la cabeza en Roma, y uno no lo ve quejándose, sino que antes uno lo ve como con cierto orgullo sano en la fe, diciéndole a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero uno no lo ve quejándose, uno lo ve firme, sólido, seguro, convencido que el galardón se lo va a entregar nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y expuso su vida por la verdad, no tuvo miedo. Unidad. ¿Cuántas veces en el hogar sale él o sale ella y de casualidad uno llega y pregunta: ¿dónde está Pepito Pérez? Porque no hay unidad. Parecen ovejas descarriadas. Cada uno por su camino, nadie sabe dónde está el uno y dónde está el otro. Cuando hay unidad, hay buena comunicación. Y entonces no es que tenga una pareja tóxica, es que tiene una pareja que cuida lo que tiene, y entonces en esa buena comunicación saben dónde está su cónyuge y viceversa, y en dónde están sus hijos. Amén. ¿Cuántos queremos decirle al Señor que nos dé lazos de unidad, de amor fraternal, como familia y como iglesia? Y que nos dé autoridad, porque hay cosas que no funcionan con la autoridad humana, créanlo. Hay cosas en donde solamente
se puede glorificar la autoridad de Dios. Y todo lo que parece imposible se vuelve posible. Levanten la mano los que queremos amor, verdad, unidad y autoridad. Vamos a hacernos aquí. Yo necesito también mucho de mi Dios. Vengan en el nombre de Jesús los que tenemos la mano levantada. Y vamos a decirle: Señor, hoy estoy valorando estos principios porque he entendido que es necesario que con más diligencia yo pueda atender a las cosas que he escuchado, no sea que me deslice y pierda mi oportunidad. Con ese versículo iniciamos. Y el que quiere trascender en victoria necesita estos principios, no solo en el discurso, sino en la experiencia, para no fracasar jamás. Soberano Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, hemos sido ministrados en tu gracia, direccionados en el amor y en la verdad de tu palabra, para que cuidemos la unidad como familia, la unidad como iglesia, y que podamos desarrollar juntos la autoridad, no en la carne, sino en la influencia del Espíritu Santo, para alcanzar lo que quizá para muchos es imposible, pero que para ti es posible, y que nosotros podemos decir, como también lo dijo el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un agradecido que siente que Dios le ha hablado al alma en esta noche, que le dé ese aplauso con todo el corazón al Rey del Universo, que nos ha dado el ejemplo más grande de amor, porque entregó su vida para salvarnos. Nos ha entregado el poder de verdad, porque Él es la verdad manifestada en carne para salvar, porque Él es el vínculo de la unidad, y declaró en la palabra: en esto conocemos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo, y a los hijos de Dios nos amamos, cuidamos la unidad. Y la autoridad no sea la de la carne, sino la de la fe, en el nombre de Jesús. Denle ese aplauso al Señor en agradecimiento, hermano. Aleluya. Siguiendo el mismo amor, seremos una agradable canción al Señor, viviendo como Cristo vivió, humildes de corazón, dejando atrás el orgullo, atrás el rencor, y si el Espíritu Santo reina en mi corazón, hablando como Él hablaba, viviendo como Él vivió, y si el Espíritu Santo reina en tu corazón, seremos una